Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García. En un domingo más, este domingo, primer domingo del mes de mayo, domingo de comunión aquí para nosotros. Le damos la bienvenida, agradeciendo sus oraciones, agradeciendo su compañía y que sigan acompañándonos durante el trayecto de nuestro estudio por el Evangelio de Marcos. Hoy continuamos en el capítulo 1, vamos a estudiar del versículo 9 al 15. Ojalá tengan sus Biblias con ustedes para que la estudien junto con nosotros. Y también, mientras lo buscan en sus Biblias, les agradezco de nuevo por su compañía. Y a ustedes que tienen por costumbre orar, les pedimos que nos añadan a nosotros, a Capilla Calvario, Iglesia Camino, en sus oraciones, que el Señor nos fortalezca, nos provea y nos ayude a tener ánimo y a tener la fe que necesitamos para estar en este lugar, en este ministerio, tratando de llevar la palabra del Señor, el Evangelio a esta región de Michoacán. Y muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por acompañarnos. Y como les digo, también les quiero decir, como siempre les digo, que este mismo estudio va a estar disponible también en YouTube un poco más tarde, hoy día más tarde, para que nos recomienden, para que nos ayuden, para que nos apoyen de esa manera, si les gusta mejor la plataforma de YouTube. Y habiendo dicho eso, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Como les dije, es el Evangelio de San Marcos, del versículo 9 hasta el 15, dice la palabra del Señor. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo, por este lugar, por esta mañana, Señor, de tiempo de calor sabroso, Señor. Le pedimos que nos acompañe, que sea con nosotros, que su Espíritu Santo nos llene a rebosar y que nos ayude a entender lo que su palabra tiene para nosotros este día. Ayúdenos a comprenderla, a estudiarla en contexto, Señor, y aprender más de usted para guardar la palabra en nuestros corazones y tenerlo presente en nuestras vidas, Señor. Que usted nos ayude a vivir una vida agradable para usted, Señor. Es nuestro deseo, Señor, que usted nos acompañe a cada paso que demos, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga este domingo de comunión y sea con nosotros, Señor. Se lo pedimos en el precioso, poderoso y majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues aquí vemos que aconteció de lo que había pasado. Ya vimos los primeros versículos del capítulo 1. Aquí continúa que como Juan estaba bautizando en el Jordán, y aquí nos dice el versículo 9 que aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. De los otros evangelios es como más directo, ya como les había dicho antes en la introducción de este libro de Marcos, como que Marcos es más directo, no da tanta información como los otros evangelios dice. El hecho de que Jesús no tenía pecado alguno para arrepentirse del bautismo de arrepentimiento, pero vemos que Jesús siempre puso el ejemplo. Lo que Él nos enseñaba, lo que Él enseñaba mientras estaba en la tierra, Él ponía el ejemplo. La realidad es que como Él no tenía pecado, no tenía arrepentimiento, pero en otros evangelios nos dice que Juan le dijo: pero yo debería ser bautizado por ti, Señor, no tú por mí. Y Jesús le dijo que lo bautizara, y así fue.
él no siendo pecador, se fue a bautizar por medio de Juan, mostrando su humildad, mostrando su ser de servidumbre. Y de esa manera él nos puso el ejemplo una vez más, también nosotros. El ruidazo de los, perdón por la música, son los que andan en campaña, en las politiquerías. Y luego dice el versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse de los cielos al Espíritu como la paloma que descendía sobre él. En la manera del contexto que indica aquí, dice que inmediatamente, cuando Jesús, por eso nosotros ya hemos hablado bastante acerca del bautismo, de la sumersión. Pues aquí nos indica que Jesús fue sumergido en el bautismo. Y aquí nos dice que cuando subía del agua, cuando salía del agua, de esa manera repentina e inmediata, el Espíritu Santo baja a empoderar y llenar a Cristo en su ministerio para que empezara. De pronto ahí empezó su ministerio. Y no es porque Jesús nunca perdió su deidad. Y aquí por eso algunos escolares dicen que vino el Espíritu para darle poder. Pero poder Él ya lo tenía y Él lo tiene. Él nunca perdió su deidad, siempre fue Dios, Dios Hijo. Así que puede ser, yo no soy nadie para ir en contra de los maestros, de los eruditos, pero la razón aquí que veo es que es un poco contrastante la que algunos explican, bueno, el Espíritu bajó para empoderar, pero más bien lo que vemos ahí, y ahorita voy a explicar lo que consistió esto, a mi manera de pensar, muy humilde, que no soy ningún maestro ni erudito. Pero dice el versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Así que vemos que esta es una de las 3 ocasiones durante el ministerio de nuestro Señor que la voz vino de los cielos, para confirmar a su Hijo, es de Dios Padre, a confirmar a su único divino Hijo. Las otras 2 fueron en el monte de en montaña o en el monte de la transfiguración. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 9, que también precisamente está en los otros evangelios. Y también en la entrada triunfal, si se acordarán ustedes. Cuando en Juan, capítulo 12, versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y eso son las 3 veces. Y al parecer la gente que estaba ahí no escuchó la voz ni miró la paloma, pero Juan y Jesús sí lo vieron y lo oyeron. Y a esto lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 29 al 34, donde dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea que aquí Marcos no lo dice, pero Juan sí lo dice. Y continúa aquí en Juan 1, versículo 31, y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Es un poco interesante que Juan Bautista no conocía a su primo, Jesucristo. Terrenalmente eran primos. Ya les expliqué por qué. Porque María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan, eran parientes. Y dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y sí, y otra manera remarcable, y que les dije antes que les iba a explicar que el Espíritu bajó en forma de la paloma, que algunos maestros dicen que vino a empoderar y a guiar a Jesús a empezar su ministerio. Más bien yo creo que fue Dios demostrando su Trinidad. Las 3 personas de Dios ahí fueron presentes. Estaba Jesús en el Jordán, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios Padre habló desde los cielos. Ahí nos explica la Trinidad para esas personas que no creen en la Trinidad.
ahí está reflejada vivamente la Trinidad, Dios Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, Dios el Hijo, representados allí. Y aquí Jesús nos presenta a Jesús, el siervo, que escribe este evangelio acerca del único Hijo de Dios, que descendió del cielo para morir por los pecados del mundo. Esa tarea tenía nuestro Señor. Desde ese tiempo bajó, por eso fue al bautismo. En esa primera venida de Jesús vino como siervo, pero es un siervo muy especial, porque desde el cielo declaró que este siervo es Dios Hijo, y por lo tanto sigue siendo Dios en toda su humanidad. Es Dios, pero Dios el Hijo, y nunca perdió esa deidad, aún bajando a la tierra. Y luego vemos aquí, ya dejando eso, como vimos que inmediatamente sucedió todo eso después de que ascendió Jesús del agua. Vemos que dice el versículo 12, luego el Espíritu le impulsó al desierto. En otros, no sé será si cosa de idioma o cosa de traducción, pero en otros evangelios dice el Espíritu lo guió o lo llevó. Aquí dice impulsó. No es que Jesús no quisiera ir al desierto, pero más bien él en su papel de siervo, él era obediente al Espíritu Santo y fue llevado en el desierto. El verbo que se usa aquí en el lenguaje original es el mismo que se usa cuando nos describe la expulsión de demonios. Es la misma palabra que se usa, el mismo verbo que se usa cuando vemos que Jesús expulsa demonios. Entonces, de esa manera podemos ver que como que recibió un empuje del Espíritu para que fuera Jesús al desierto. Como digo, no es que no quería ir, ya tenía designado sus pasos el Señor. Pero no era Jesús como siervo siendo Dios Hijo, pero se sometió al Espíritu Santo. Es una manera de sumisión. Como les dije un poquito antes, que Jesús vino a darnos el ejemplo. Él nunca nos dio órdenes o nos dio mandamientos que Él no cumpliera Él mismo. Y aquí vemos que Él está sometiéndose a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Y de esa manera es el siervo. Notemos que en los versículos 11 y 12 vemos la Trinidad. Es lo que les quería explicar hace ratito. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es remarcable y ojalá que no se nos pase eso jamás de ver la Trinidad de Dios. 3 personas en una. Y muchas veces se ha tratado de explicar lo que yo creo que es difícil de explicar, pero Dios es 3 en 1. No tengo yo más explicación que la misma que nos dan aquí, como explicar cada quien su persona, siendo Dios 3 personas. Es claro que nuestra mente limitada no puede entender eso, porque 1 más 1 más 1 son 3, pero 3 es 1, y esa es la grandeza de nuestro Dios. Cuando podamos entender todo lo que es Dios, entonces Dios será igual que nosotros, porque tiene que haber algo que no podemos entender que se nos hará revelado cuando estemos en su presencia. Pero es una de las cosas que yo creo que vamos a entender mejor que entendemos aquí, porque muchas personas han usado diferentes maneras, como el agua, el hielo y el vapor, otros como el huevo, la cáscara, la clara y todo eso, y la yema, son maneras que lo explican, pero esto es como algo más allá de eso, es algo sublime, que una vez más entenderemos hasta que estemos en su presencia, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y sean transformados por el Señor. Yo pienso y espero que podamos entender esa y otras cosas más que hasta el momento no podemos entender de la palabra de Dios. Pero continuando aquí, y no pasar mucho tiempo en eso, vemos el versículo 13 que nos dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos no nos da cuenta de las tentaciones, como lo hace por ejemplo Mateo en el capítulo 4 del versículo 1 al 11, y Lucas lo hace en el capítulo 4 versículo 1 al 13,
Pero nos dan los detalles más vívidos de los otros evangelios que pueden omitir, como que le dice el versículo 12 que el Espíritu lo impulsó. Y esto no quiere decir que nuestro Señor no quería ir o tenía temor de enfrentar a Satanás, pero más bien a la manera de Marcos para mostrarnos la intensidad de la experiencia. Porque podemos imaginarnos, sabemos que Mateo sí nos dice cómo Satanás lo tentó 40 días en el desierto sin comer y sin beber. Y Satanás, como le dice, vemos en Mateo 4, por ejemplo, que le dice, sí, si tú eres Dios, tú puedes convertir estas piedras en pan, conviértelas y come. Y la respuesta de Jesús siempre fue directo a la Escritura. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es lo que contestó. Entonces, ¿qué nos está dando el ejemplo nuestro Señor Jesús? Que nos basemos en la Biblia para enfrentar al enemigo, para cuando nos tiente el enemigo, que tengamos nosotros el conocimiento de cómo resistirlo y se vaya, porque Satanás intentó. Y lo que se me hace remarcable, Jesús siendo Dios, el diablo lo llevó a la cúpula de un templo, como dice en Mateo, y que le enseñó todo eso, y que la gloria de lo que había ahí, y cómo lo tentaba con eso, que le iba a dar todo eso, y Jesús lo rechazó nuevamente con la palabra. Y cómo lo llevó a un monte después y dijo, todo este reino te lo daré. Eso es lo que también es un tanto sorprendente, que el diablo, Satanás, le ofrecía a Dios Hijo el reino de la tierra. Quiere decir que ya estaba empoderado el Satanás, y tenía, como dice en muchos lugares, dice Pablo y Pedro dicen en sus cartas, que el Dios de este mundo, el rey de este mundo, que es el Satanás. Así que, y todavía vemos ese control de Satanás en muchísima gente. Pero es remarcable también que le enseña todos los reinos del mundo y dice, esto te daré si tú te inclinas ante mí. Le dice el diablo a Jesús. Y Jesús dice, no tentarás a Dios. La palabra dice, no tientes a Dios. Y de esa manera se fue el diablo de ahí. Así que todo esto no es porque Jesús tenía temor, pero él estaba empoderado o ayudado por el Espíritu Santo. Esta es la manera de mostrarnos, Marcos, la intensidad de la experiencia nuevamente. No duraron mucho tiempo disfrutando ese glorioso momento en el río Jordán, donde estaba la Trinidad, pero se fue manos a la obra. De esa misma manera nosotros tenemos que ser prontos para estar en la obra de Dios, no gloriarnos en las experiencias y decir, bueno, quedarnos allí, querer experimentar la gloria de Dios, porque en el momento de ser siervos de Dios, nosotros tenemos un trabajo que hacer, no quedarnos allí a disfrutar nuestras experiencias buenas, porque Dios nos da muchas buenas experiencias, pero también tenemos que seguir en el trabajo. Así que Marcos nos presenta dos imágenes simbólicas en esos 40 días de nuestro Señor en el desierto. Nos recuerda, por ejemplo, los 40 años de Israel que pasó en el desierto. Sabemos por medio de la Escritura que Israel falló cuando fueron puestos a prueba, pero nuestro Señor triunfó en victoria y fue exitoso en el desierto, habiendo triunfado sobre el enemigo. Ahora Jesús podía ir a llamar a la gente nueva que podría entrar en la nueva herencia, como el nombre Jesús. Esa es la forma griega que se usa para Josué. Jesús es Josué. Y vemos el exitoso triunfo de Josué sobre los muros de la muralla. Se me pasó el nombre, pero de Jericó. Gracias. Y eso fue ¿por qué? Porque Josué fue obediente al Señor. Y podemos ver el paralelo de la segunda imagen del último Adán también. En 1 Corintios
capítulo 15, versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán fue puesto puesto a prueba en el jardín hermoso, perfecto, y falló. En el jardín perfecto, que todo era perfecto, Adán falló. Pero nuestro Señor Jesús fue puesto a prueba en un desierto peligroso y ganó la victoria. Adán perdió el dominio sobre la creación por su pecado. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Eso fue Adán y Eva. Fructificaos, llenad la tierra y soyuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán fue puesto sobre todo, dominó todo. Pero en Jesucristo ese dominio o señorío ha sido restaurado. Todo aquel que confía en Jesús, para eso ha sido restaurado. Porque en Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 8 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Si es que pasa con el pecado, que ya perdió ese señorío Adán. Jesús estuvo con las fieras salvajes y no le hicieron nada. Así que él estaba sujetando a esas fieras, estaban bajo su dominio. Esas fieras que estaban en el desierto, cuando Jesús fue tentado, no le hicieron ningún daño. Él dio una demostración de ese tiempo que en el futuro de paz y santidad. Porque quiere decir que si las fieras del desierto, y vamos que había muchas fieras en el desierto, leones salvajes y toda clase de animales que pueden hacerle daño, pero el control de Jesús fue sobre ellos. Así que, pero una vez más, esto fue una imagen, una demostración de un futuro de paz y santidad cuando el Señor regrese y establezca su reino. Por ejemplo, en Isaías 11, versículo 9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea que todo va a estar en paz. Va a llegar un tiempo donde las fieras no atacarán a la gente. Y eso es lo que nos dice Isaías. También en Isaías 35, versículo 9, no habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. O sea que todo va a ser paz en el nuevo reino del Señor. Todo esto para decir que nuestro Señor vino como siervo, pero con autoridad. Habiendo dicho esto, ser tentados por Satanás es algo que todos los creyentes enfrentamos, sin ninguna excepción. No hay nadie que esté excepto de eso. Pero Jesús triunfó completamente sobre el adversario. Marcos no es el único que menciona que los ángeles le servían durante esos 40 días. Así que nosotros tenemos el ejemplo de cómo resistir al diablo, de cómo podemos, y como dije antes, estudiando la palabra de Dios. Si nos enfocamos en la palabra de Dios y si obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a estar equipados. Como dice también Pablo en Efesios 6, que tenemos lucha contra principados, contra huestes celestiales, en otros ramos, en otros ambientes, en otros lugares espirituales.